Vamos a orar. Señor, te damos gracias por dejarnos estar hoy aquí, Padre. Bendice tu palabra, Señor. Bendice tu iglesia. Te pedimos, Padre, que sea de bendición para tu iglesia. Guía esta iglesia en tu verdad, Señor. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con el tema que estábamos tocando, que es de Bernabé. En el libro de Hechos, capítulo 11, de Bernabé se pueden sacar muchos temas, como ya lo hemos visto. De Bernabé se puede hablar grandes cosas. Dice el libro de Hechos, capítulo 11. En el versículo 22 es donde estábamos. Dice, el cual, como llegó y vio la gracia de Dios. Hechos 11, 22. Sí es, ¿no? Hechos 11, versículo 22. Y llegó la fama de ellos. Y llegó la fama de estas cosas a la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, el cual, como llegó y vio la gracia de Dios, regocijóse y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón del Señor, porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y mucha compañía fue agregada al Señor. Esa es la parte donde estábamos. Que lo que podemos aprender de Bernabé, cómo lo describe Lucas, porque Lucas es quien escribe el libro de los Hechos. Y estábamos viendo que dice, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo alguien puede ver en ti o en mí bondad o el Espíritu Santo? ¿Verdad? Eso es lo que hemos tratado. Y para tratar el tema fuimos a Gálatas capítulo 2, en donde veíamos los frutos del Espíritu. Es muy difícil que alguien, ¿verdad? Que se dice cristiano, pero no tiene manifestación del Espíritu Santo en su vida, sea cristiano. Eso es casi imposible, si no es que imposible. Porque ¿cómo el Espíritu Santo no va a obrar en aquel en quien reside? ¿Cómo el Espíritu no va a obrar en aquel en quien reposa? ¿Sí? Esto es algo, hermanos, que a muchos de los cristianos no nos gusta, ¿verdad? A veces que nos mencionen, porque todos, y lo mencionaba, todos hemos escuchado aquella palabra que dicen, y eso que se dicen que son cristianos, cuando ven en nosotros ciertas actitudes. ¿Cuáles actitudes van a sobresalir de nosotros naturalmente? Pues las que son, ¿verdad?, de nuestra carne. Contiendas, celos, iras. Son las cosas que naturalmente brotan de nosotros. Son las cosas que naturalmente brotan de mi corazón. Es con lo que yo vengo de nacimiento, ya, lo voy a decir como técnicamente, programado. Porque fue herencia de nuestro primer padre estar sujeto al pecado. ¿Sí? Con esto pueden tener algunas discrepancias, algunas eminencias, ¿verdad?, de la filosofía, en donde dicen, el hombre no es naturalmente malo, sino que se hace malo. Pero la palabra de Dios nos enseña es que el hombre naturalmente es malo. Vamos al libro de Gálatas.
en el capítulo 5, ya nada más rápido porque es una recapitulación de lo que ya habíamos tocado. Gálatas capítulo 5 dice, versículo 18, mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Eso es lo que Pablo está enseñando a los Gálatas. Recuerden que en la iglesia de Galacia había una discusión con los judaizantes, ¿verdad? Que querían someter a la iglesia a la ley. Y en el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este se parece mucho a lo que habló a la iglesia en Corintios, capítulo 6. Y mira que lo está hablando a la iglesia. Y en Corintios hablaba también, dice, no heredarán la gloria de Dios. Es algo que por ejemplo, que yo predico. Es algo que yo predico cuando estoy en el parque, Corintios capítulo 6, en donde vemos que el apóstol Pablo recita ciertas condiciones de las personas de la iglesia. Si ustedes quieren ir, vamos a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Solo que sea segunda, ¿verdad? Yo creo que es segunda. Oh, no puede ser, ya ni siquiera me sé el texto. A ver, 1 Corintios, capítulo, es en donde dice, y esto erais algunos, no sabéis que los injustos, sí, es 1 Corintios 6:9. Dice ahí, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Vean que igual que en Gálatas 5, ¿verdad? Está diciendo, los injustos no poseerán el reino de Dios. No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, heredarán el reino de Dios. Esto es la condición natural del ser humano, lo que está describiendo. Por eso cuando vamos al parque lo predico, ¿verdad? Pero lo sorprendente en el texto es que lo está hablando a la iglesia en Corinto y lo está hablando a la iglesia en Galacia, ¿sí? En donde vemos que el comportamiento del ser humano o la naturaleza del ser humano sobresalía en los hermanos. Pero el apóstol Pablo dice en el verso 11, y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué? Por el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir, ¿verdad?, que la naturaleza del ser humano, maledicencia, fornicación, idolatría, hechicería, adulterios, iras, contiendas, todo lo que acabamos de ver, no es una lista exhaustiva, pues tampoco la que hace el apóstol Pablo, ¿verdad? Son cosas que naturalmente están en nosotros, pero que el cristiano debe de separarse. Hermanos, naturalmente el ser humano podría retirarse de estas cosas. Podemos contener de alguna manera algunas cosas, y vea que digo la palabra contener, pero contener no quiere decir que podamos
dominar. ¿Por qué? Porque tarde o temprano podemos caer en unas de ellas. ¿Sí? Tarde o temprano podemos caer en una de estas condiciones. Pero el cristiano tiene una diferencia con el que no es cristiano. ¿Cómo es que el cristiano logra someter su carne? ¿Por su propia voluntad? No, porque hemos visto, el ser humano por su propia voluntad no puede someterlo. No puede contener estos deseos de la carne. Vean cómo una u otra cosa nos vence. No solamente a nosotros, lo podemos ver en el general de la humanidad. ¿Sí? Puede cometer una u otra cosa o ser vencido de una u otra cosa, no esporádicamente, sino día con día en su vida puede ser que esté siendo sometido por estas cosas. Y que al estar siendo sometido por estas cosas, luego nos acostumbramos a vivir bajo estas cosas, ¿sí? Con un carácter determinado. ¿A qué me refiero? Hay muchas personas, por ejemplo, no sé si lo han escuchado, donde dice, en tal región son muy maldicientes. Es la forma de hablar de ellos. Se ha hecho un arraigo tal en su corazón de ciertas características o de pecado que se normaliza. Eso es lo que tiende a hacer el ser humano, naturalmente. Normalizar ciertas condiciones de pecado en su vida. Mentir, ¿verdad? No sé si han visto, me causa mucha gracia el anuncio del estado de Guanajuato, donde dice, qué chismoso eres, pero... ¿No lo han visto? Soy el único que ve televisión. Es que dice, qué chismoso eres, pero caes bien, ¿verdad? Algo así dice, pero caes bien. Y a todos siempre le dice, eres muy chismosillo, ¿verdad? Pero caes bien. Él dice, esa persona ha normalizado el chisme, ¿verdad? En su vida. Y decimos, bueno, pues él está acostumbrado a esa forma de ser. Entonces, hermanos, lo que quiero ver, o lo que quiero que entiendan es que naturalmente tenemos una falla en otra. ¿Cuál es el problema? ¿O qué es lo que trata de corregir el apóstol Pablo, tanto en Galacia como en Corinto? Estas conductas en los hermanos. Y dice, fíjate que, y es tajante, no es el apóstol Pablo suave. Dice ahí, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? O sea, no es algo suave, sino que le está diciendo, no son salvos, no son cristianos, no son hijos de Dios, no son elegidos, no son predestinados, no son cristianos. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Persistir en conductas de nuestra carne, dice el apóstol Pablo, no poseerán el reino de Dios. Hermanos, como yo le digo, ¿verdad? Y lo que trata de enseñar el apóstol Pablo, ¿cómo es que nosotros logramos ser regenerados, transformados, cambiados? Porque es lo que buscamos, ¿verdad? Es lo que deseamos, es lo que anhelamos nosotros, o creo que es lo que deberíamos anhelar día con día. Tenemos esa batalla, ¿no? No sé si la sientan en su carne, o si puedan vivir ustedes su vida mintiendo, o si puedan vivir su vida en la condición de su carne que los gobierna, y que pueden decir, bueno, ni modo. No, el cristiano, dice el apóstol Pablo, tiene que ser regenerado. Si vamos al libro de Romanos, capítulo 12, dice, vamos a leer desde el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Preséntate como un sacrificio vivo. Hermanos, a nosotros nos pasa como muy desapercibido que diga el apóstol Pablo, preséntate como un sacrificio vivo. Y
cuando el Señor inspira a Pablo para que ponga esto, a un judío obviamente le llamaba la atención a los ritos que él hacía, que ellos hacían en el Antiguo Testamento. Y tú te preguntas, ¿qué ofrecía o qué demandaba Dios en los sacrificios y en los rituales? ¿Cómo debía ser el cordero o el macho cabrío? ¿Cómo debía ser el becerro? ¿Cómo deberían de ser cada una de las ofrendas que podían ofrecer, valga la redundancia, a Dios? ¿Cómo debía ser el sacrificio? Daba unas características muy específicas, ¿verdad? Macho, ¿verdad? Que sea, se me fue ahorita la palabra. Bueno, que no tenga defecto. Macho, que no tenga ningún defecto. Dice en el profeta, creo que es Malaquías, que no sea el ciego, que no sea el perniquebrado. O sea, ¿qué ofrecía a Dios? ¿Qué le dice, verdad? Tomarás de lo mejor de tu manada y lo ofrecerás. Por eso aquí dice, presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No sé si recuerdan el Antiguo Testamento donde Dios les dice, estoy hartos de sus sacrificios, no los puedo sufrir más. ¿Por qué? Porque lo ofrecían, ¿verdad?, sin el verdadero arrepentimiento. Ya no puedo sufrir. Hermanos, ofrecer a Dios algo aborrecible, ¿verdad? Que es algo terrible. Dice ahí, verso 2, y no os conforméis a este siglo. Una de las primeras cosas para poder vencer nuestra condición es no te conformes a este siglo. El mundo y sus tendencias y las cosas que nos rodean hacen que nos alejemos de las cosas de Dios. Está diseñado para alejarnos de las cosas de Dios. Ahí viene la palabra que quería. Mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Más reformaos. Ese prefijo significa volver a formarte. ¿Sí? Más reformaos. Dice ahí, por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? ¿Cómo vamos a renovar nuestro pensamiento? Bueno, el apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Porque no hay forma como nosotros vamos a reformarnos en algo que no es natural en nosotros. No es posible. Nos tenemos que reformar por el Espíritu. El Espíritu tiene que hacer la obra. Y por eso decía el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios y en el libro de Gálatas, los que hacen tales cosas no heredarán la gloria de Dios. O sea, no son reformados, no son renovados. Hermanos, esta es la obra del Espíritu. Vamos a ver otra vez en el libro de Gálatas. Capítulo 5. Versículo 22, que es en el que nos habíamos quedado. Mas el fruto del Espíritu es caridad. Ya lo habíamos visto, así que lo vamos a ver rápido. Gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu.
No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. ¿Cuál es el llamado? Si vivimos en el Espíritu, o sea que si el Espíritu nos ha dado vida, eso es lo que significa, si el Espíritu te ha vivificado, dice aquí, anda también en el Espíritu. Si el Espíritu te ha vivificado, anda en el Espíritu. No puedes, o sea, esto es algo para que reflexionemos. Podemos engañar, quizá hasta a nosotros mismos y a los demás, pero a Dios no podemos engañar. ¿Cuál es el deseo de mi vida? ¿Cuál es el deseo de mi corazón? ¿Cuál es el deseo como cristiano que tengo? ¿Cuál es lo que yo busco? En realidad estoy buscando como cristiano ser notado en el mundo, en la iglesia y en cualquier lugar como tal, como un cristiano. ¿O estoy buscando sobresalir por otras cuestiones? Porque somos muy buenos en tal o cual cosa. Es bueno ser bueno en tu trabajo y que te conozcan como alguien que eres bueno en lo que haces. Pero es más excelente que seas conocido por aquel que verdaderamente tiene un comportamiento acorde a su Señor Jesucristo. ¿Sabes, hermano? Que se acerquen y te digan, oye, ¿qué te parece, verdad? Esto y tú. No puedo, ¿verdad? No. O que puedan conocerte porque tienes un carácter de acuerdo al Señor. Hermano, esto era por lo que era conocido Bernabé. Así que, como cristianos, debemos examinarnos a nosotros mismos si el Espíritu en realidad mora en nosotros. Si el Espíritu en realidad está en nosotros, regenerando, reformándonos. Porque es un engaño. Y el apóstol Pablo es claro. Si nosotros no vemos el fruto del Espíritu renovando, no heredaremos la gloria de Dios. Eso es algo que tenemos que nosotros pensar en nosotros mismos. Yo no juzgo a nadie. Yo no sé cómo vive cada uno de ustedes. Yo no sé cómo actúa, cómo habla, cómo piensa, qué ve. No lo sé. Dios lo sabe. Y tú lo sabes. Y tú debes de saber si en realidad el Espíritu Santo constriñe tu corazón cuando tú andas desordenadamente. Cuando tú andas en cosas que no son agradables a Dios. Cuando tú hablas algo que no es conforme a Dios. Eso es algo que nos debe de llegar a nuestro corazón. ¿Qué es lo que está tratando de buscar el apóstol? ¿Desanimarnos? No creo. Sino que el apóstol lo que busca es una verdadera fe. Y es lo que va a dar pie a lo que era visto en Bernabé. Vamos a regresar al libro de Hechos, capítulo 11. Vean que dije verdadera fe. Versículo 24 dice, porque era varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y mucha compañía fue agregada al Señor. Ahora, algo que tenía Bernabé, dice aquí, era fe. Y normalmente lo que hacemos es ir, y ya hablaron la semana pasada acerca de fe, así que solamente lo veremos por encima, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el texto al que vamos cuando queremos hablar de la fe? El libro de Hebreos, ¿no? En el capítulo 11. Y nos vamos al libro de Hebreos 11. Y empieza con algo, ¿verdad? Que es como una definición. Dice ahí, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan,
la demostración de las cosas que no se ven. Y normalmente aquí podemos pensar, ¿en qué estaría pensando el apóstol Pablo o quien haya escrito el libro de Hebreos, ¿verdad? ¿En qué estaría pensando transmitir cuando habla de la fe es la sustancia de las cosas que se esperan? La sustancia entendemos fácil, la palabra sustancia creo que la podemos entender con mucha facilidad, ¿no? Si lo ligamos, por ejemplo, a un medicamento, la sustancia activa, o sea, lo que es importante en el medicamento para sanar. O sea, ¿qué quiere decir? Que la sustancia es como la parte fundamental de las cosas que se esperan. Puede haber un sinfín de cosas, ¿verdad? Y es que puede ser así, pero normalmente malentendemos, ¿verdad? En lo que normalmente estaban pensando estas personas. Y luego dice la demostración de las cosas que no se ven. Para poder entender de qué estaba hablando, siempre tenemos que ir al contexto. Y vamos al libro de Hebreos, capítulo 10. Libro de Hebreos, capítulo 10. Dice en el versículo 32. Estaba también hablando acerca de la ley y de Jesucristo, ¿verdad? Cómo ahora el hombre es justificado por la fe de Jesucristo. Dice en el versículo 32, empero traed a la memoria los días pasados, a los cuales después de haber sido iluminados, sufriste grande combate de aflicciones. Dice, después de haber ellos entendido, dice, sufriste gran combate de aflicción. Habían conocido el Evangelio y entonces tienen gran aflicción. Por una parte, dice en el versículo 33, por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado. O sea, sufrían porque ellos eran vituperados y atribulados como un espectáculo. O sea, su creencia los había expuesto para hacerlos un espectáculo al mundo. Y sufrían, ¿verdad? Sufrían muerte a causa aún del Evangelio. Se explicaba la semana pasada que Nerón, ¿verdad?, encendía a los cristianos a manera de antorchas para iluminar las calles. Y pensamos, ¿acaso ellos no sufrían este padecimiento? Claro, ¿verdad? Claro que tenían temor y claro que tenían en su corazón miedo. ¿Qué mantenía a esos cristianos en la verdadera fe? ¿Qué mantenía a esos cristianos firmes? ¿Qué era la sustancia o qué esperaban ellos que no retrocedían ante castigos tan atroces? ¿Por qué ellos no daban marcha atrás a la creencia de la fe de Jesucristo? Dice ahí, ¿verdad? Versículo 34, el que estaba escribiendo estaba preso, de hecho, dice aquí, porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo. O sea, lo padecieron también, lo sufrieron. Y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo. No, la fe no se basa, si se fijan, o el padecimiento de un cristiano no se basa en las tragedias que pueda pasar en nuestra vida. ¿Qué tan ferviente puede ser la fe de alguien? No se mide, ¿verdad?, en qué tan fuerte sea la tragedia, sino cómo podemos esperar en esa tragedia. Pueden ser despojados completamente de todo, dice aquí, y el robo de vuestros bienes padecisteis. Y la palabra que sigue, que es uno de los frutos del Espíritu, ¿con qué? Con gozo. Con gozo. Eso es difícil. Que quiten todo lo por lo que tú has trabajado y luchado y esforzado, y ¿saben qué? Ellos lo padecieron con gozo. Conociendo, y aquí viene otra vez, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece.
O sea, su fe, la sustancia de la fe, hermanos, no es algo terreno, no es algo físico, no es algo que podamos palpar, no es algo que nosotros podamos sentir con nuestros sentidos, con nuestra mano, con nuestro olfato, con nuestra vista. La fe, la sustancia de la fe es, como aquí la dice, la mejor sustancia en los cielos y que permanece. Todo lo que es terreno, todo lo que es de la tierra, es temporal. Todo. Aún los sufrimientos, aún la enfermedad, aún las riquezas, aún la pobreza, aún la salud. Todo lo que padecemos o tenemos en el mundo es temporal. ¿Sí? Pero aquí dice algo. ¿Puede un cristiano que tiene la verdadera fe padecer con gozo? Padecer con gozo. Eso es algo difícil. Eso es algo difícil. Padecer con gozo. Porque es lo que dice aquí. ¿Cuál es la clave? Conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. Señor, ¿verdad? ¿Cuándo? 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 Hablábamos hace días en la casa, o veníamos en la camioneta, no recuerdo, mi papá y mi mamá y yo, y decíamos, ¿verdad? Que hablábamos de un texto del apóstol Pablo en donde dice que es mucho mejor estar con el Señor. Ay, creo que fue el miércoles, ¿verdad? Que salimos de la iglesia y íbamos hablando con la hermana Margarita, ¿verdad? Y estábamos hablando de un texto ahí donde decía, es mucho mejor estar con el Señor, ¿verdad? Y porque hablábamos de qué tal si muero, creo que yo hablé algo así, ¿verdad? De la muerte mía. Y ya saben cómo son las mamás, dijeron, ay no, hijitos, que quién sabe qué. Pero decíamos entonces, surgió el texto, ¿verdad? Que es mucho mejor morir. ¿Por qué? Pues porque estoy en el Señor. Y el contexto del texto, ¿verdad? Dice, pero también es necesario estar vivo, ¿verdad? Por vosotros, dice el apóstol Pablo. En mi caso, no sé qué tan necesario sea, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo sí era un gran ministro del Evangelio. Ahora, entonces, esa debe ser nuestra visión. Se hablaba hace un momento, personas que mueren por cáncer, personas que fallecen por diversas enfermedades. Y hace días vi a un joven que, ¿cuánto aman los padres a sus hijos? Vi un joven que lo llevaron a Estados Unidos porque tenía cáncer y lo llevaron a un tratamiento, pero estaba desahuciado. Le dijeron, vas a morir. Y sus padres se fueron a Estados Unidos de indocumentados y quedaron allá arrestados en Estados Unidos y regresaron a su hijo y estaba su hijo acá solo y sus padres estaban encarcelados. Esta no es una historia feliz, no tiene un final feliz esta historia que estoy contando. Dice, los padres querían ser libres para poder regresar, ¿verdad? Un juez les dio la libertad, ellos regresan a su casa y están un día con su hijo y su hijo muere. Hermanos, historias terribles pasan a diario en el mundo. Pero la peor cosa que le puede pasar al ser humano, terrible como esa que acabo de decir, en donde pasan tantas dificultades y cuando llegan y lo ven, a lo mejor, bueno, sus padres se ven gozosos porque se alcanzaron a despedir de su hijo, pero su hijo muere de cáncer. No es lo peor. Yo me gozo, ¿por qué? Hemos visto la muerte de algunos hermanos, pero no es el fin. Hemos visto la muerte de algunos cristianos, pero sé que no es el fin. Nos duele, obviamente, ¿verdad? Nos duele cuando muere el hermano Héctor, cuando muere el hermano Jesús, pero no es el fin. Lo volveremos a ver.
y de una manera y con un amor perfecto. Vean que en eso tenían puestos los ojos las personas de este tiempo. Vamos a ver, versículo 35. No perdáis vuestra confianza. Dice ahí, este hermano, ¿cómo les dice esto? Me han quitado todo. Dice, no perdáis vuestra confianza. Que tienen grande remuneración de galardón. Porque la paciencia es necesaria, sé paciente. ¿Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Tenemos muchas promesas. ¿Cuál de todas? Y entonces va a hablar de Hebreos, ¿verdad? La promesa es la misma, hermanos. Dice ahí, ¿cuál es la promesa? Versículo 37. Porque aún un poquito, espera un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Gloria a Cristo. El que ha de venir vendrá. No, es Hebreos 10, versículo 37. Ya estoy en el 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿En qué estaba la esperanza de esos hombres que eran despojados, que eran martirizados? En que Jesucristo su Señor regresaría. Esa era la fe. Tenían que poner la fe en la promesa de que Jesucristo vendría y redimiría o cumpliría su palabra. ¿Verdad? Podremos hablar de eso más adelante, pero no es el tema de hoy. Y luego dice el 38. Ahora, el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. ¿En cuál fe? En que Cristo regresará. En que Él volverá. Esa es la médula, la sustancia de nuestra fe. Cristo volverá. Y se decía hace un momento, me da temor. Me da temor. Sí puede ser de temor, porque recuerde, ¿verdad?, que cuando Él regrese, pedirá cuentas a cada uno de sus siervos. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho con lo que yo te he dado? ¿Qué es lo que has hecho con lo que yo puse en ti? ¿Qué has reflejado? Esto es, hermano, la verdadera fe. Creer que Cristo volverá. Ahora, ¿cómo mostramos nuestra fe? Es muy parecido al fruto del Espíritu. Ya para terminar, vamos al libro de Santiago. Todos sabemos, y esto me lo comentó hoy un amigo, bueno, no hoy, perdón, esta semana me lo comentó un amigo, estábamos hablando, y de alguna manera surgen estos temas en el trabajo, ¿verdad? A veces estamos comiendo, tomando café ahí en el trabajo. Tengo un trabajo bastante tranquilo, gracias a Dios, en el que puedo dispersarme y hablar de muchos temas ahí en el trabajo. Y esta vez, no sé por qué salió un amigo que es muy católico, bueno, era, y dice, Pablo y Santiago se contradicen. Pablo y Santiago se contradicen, ¿por qué? Porque Santiago dice que necesitas obras, y Pablo dice que fe sin obras, ¿verdad? Todos sabemos que el apóstol Pablo lo dice en el libro de Romanos, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, si quieren primero vamos a Romanos para que vean lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 3. Ese texto no lo tenía preparado, así que lo voy a buscar. En el versículo 28, 3:28, está hablando, obviamente el contexto es que la fe, bueno, vamos a leer desde 25. Hablando de Jesucristo, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Es excluida? ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, mas por la ley de la fe.
Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a la circuncisión y por medio de la fe a la incircuncisión. Tanto judíos como no judíos son salvos por la fe, ¿verdad? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y queda claro que está diciendo el apóstol Pablo sin las obras de la ley. Y obviamente está dando a entender que el ser humano no va a ser justificado por su comportamiento. Ahora, ¿verdad? En lo que hace Santiago, porque es natural del ser humano, y lo digo que es natural, el ser humano natural dice, entonces creo en Cristo y voy a hacer lo que yo deseo y de todos modos soy salvo. Eso es lo que el apóstol Santiago va a prevenir. Que esta idea que es satánica, que es diabólica, gobierne en la iglesia. El pensar, pues yo creo en Cristo y puedo hacer lo que me plazca, de todos modos soy salvo porque creo y tengo fe en Él. Lo que plantea Santiago es, no. Vamos al libro de Santiago ahora sí. Capítulo 2. Dice, en el versículo 15, vamos a ver. Bueno, 14. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Por eso dice mi amigo que Santiago y Pablo se contradicen. Porque Pablo dice que la salvación por fe sin obras. Y Santiago aquí está diciendo, ¿qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos, en el verso 15, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le diere las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. En el versículo 17 dice eso. Así también la fe, Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Porque alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermano, lo que está diciendo aquí es no de obtener la salvación por la fe, sino de mostrar la verdadera fe. ¿Sí? Porque, como lo sabemos, ¿qué es la fe? Esperar en Dios, ¿no? Esperar en que Cristo, nuestra esperanza, volverá. Esperamos, esa es la sustancia, eso es lo que creemos. Que Él vendrá y nos tomará con Él. Pero, ¿cómo podían entonces las personas ver la fe de Bernabé? Es claro, en el libro de los Hechos vimos qué fue lo que hizo Bernabé con su posesión. Él no dijo a los hermanos, ¿saben qué, hermanos? ¿Necesitan alimento? No, él vendió su posesión y la entregó para que los que necesitaban tuvieran. Cuando él estaba en Antioquía como ministro, dice la palabra de Dios que vino una grande hambre sobre todo el mundo en los tiempos de... se me fue ahorita el nombre. Dice un emperador romano, no recuerdo si era Adriano. Pero dice que hubo una hambre inmensa. ¿Y qué hizo la iglesia? Juntó, le dijo a Bernabé, llévalo a Jerusalén, a los hermanos que están en Jerusalén. O sea, ellos podían ver en Bernabé su fe. ¿Por qué? Porque actuaba. Porque se manifestaba en diferentes formas. ¿Qué vemos en Bernabé cuando ve a Pablo que está siendo relegado por todos?
Él va con Pablo y lo introduce a la iglesia. Eso es algo que muy pocos harían, porque Pablo era un asesino. Pablo era alguien que mataba cristianos. Pero Bernabé dice, voy a ir, tomar a Pablo y voy a introducirlo a la iglesia. Él mostraba su fe, amando a su prójimo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que trato de decir aquí? ¿Cómo pueden ver en ti, tu prójimo, la verdadera fe, si no hay obras en tu vida? ¿Cómo puede ver la gente que tu esperanza está en Cristo, o que tú esperas a Cristo, tu Señor, que venga por ti? Oh, yo espero a mi Señor, yo confío en mi Señor, pero no manifiestas eso a tu prójimo. ¿Cómo? Con obras. Y si tú quieres ver, puedes leer en Santiago, ¿verdad? En donde habla acerca de cosas que no son de fe. Ya no tenemos el tiempo, ya se me acabó el tiempo, así que no hablaremos de ello. Simplemente, para culminar o cerrar, el tema es, ¿cómo podían ver entonces en Bernabé o José, el hijo de consolación, las personas que era alguien regenerado y reformado por el Espíritu y que tenía la verdadera fe? ¿Cómo lo podían ver? Por cómo actuaba, por cómo se comportaba. Y esto es un llamado que hace Pablo. Esto es un llamado que hace Pablo a la iglesia. Que los que no hacen conforme a la obra del Espíritu, dice, no heredarán la gloria de Dios. Y se lo está diciendo a cristianos. Y lo está manifestando en una carta a cristianos. De tal manera que examinemos nuestras vidas y veamos si el Espíritu está trabajando en nosotros y de cómo manifestamos la fe, de la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo al mundo. Y no tiene que ser, y cuando me refiero al mundo, no tiene que ser a alguien del otro lado del mundo, de decir, me voy a ir a predicar hasta África, o a Estados Unidos, o a Sudamérica, o a la selva. No. En tu entorno, en tu familia, a tu alrededor, en tus vecinos, en tus amigos. ¿Cómo manifestamos la obra del Espíritu y la fe de Jesucristo a nuestro prójimo? Creo que esa es la mayor manifestación de amor. Cuando ellos pueden ver que podemos doblegar nuestra naturaleza carnal y los deseos de nuestra carne para glorificar a Cristo, ¿sí? Dando fruto del Espíritu y manifestando la verdadera fe. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, te damos gracias por dejarnos estar el día de hoy aquí, Padre. Te pedimos que bendigas tu iglesia. Señor, te pido que sigas trabajando en cada uno de nosotros, Señor. No queremos ser nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, reprobados. Habiendo hablado a otros, venir a ser nosotros mismos reprobados. Perdona nuestros pecados, Señor. Contrista nuestro espíritu cuando no estamos sujetos a tu espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a manifestar verdaderamente la obra de tu espíritu y a manifestar verdaderamente la fe que decimos tener en ti, Señor. Te pido, Padre, que obres pues en nuestras vidas, que nos ayude, Señor, a quebrantar nuestros duros corazones para hacer lo que es verdaderamente conforme a tu palabra y conforme a tu evangelio, Señor. Te lo pedimos, Señor. No permitas que nos alejemos, Señor. No permitas que seamos de esos de los que dice Juan, que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Te pedimos, Señor, que permanezcamos firmes en esta profesión de fe sin fluctuar. Ayúdanos, Señor, a mantenernos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga.